mira, yo te quiero hablar de un tema que también es de actualidad y yo diría que lo ha sido siempre, pero más aún desde la pandemia, y es de la salud mental. Cómo la arquitectura puede contribuir a mejorar nuestra salud mental, ¿no? La idea es que los espacios, un buen espacio, puede promover nuestro bienestar psicológico. Entonces, lo primero es definir un poco qué es la salud mental, ¿no? Y la OMS define la salud mental como un estado de bienestar en el cual la persona realiza sus capacidades y puede hacer frente al estrés normal de la vida. Asumimos ya que vivir genera estrés. Entonces, ¿cómo tú combates o lidias con ese estrés, ¿no? Pues, bueno, ahí está la personalidad de cada uno, pero la arquitectura debe ayudarnos. Yo siempre tengo esa máxima, que la quiero potenciar en este podcast, es que la arquitectura nos tiene que salvar, o la arquitectura nos va a salvar, ¿no? Y te voy a poner algunos ejemplos de cómo la arquitectura pues, nos ayuda, ¿no? De entrada, los síntomas más habituales son de salud mental son ansiedad y depresión. Pues entonces intentemos combatir esto. Pero antes, no sé si te suena un concepto o una teoría que se llama la pirámide de Maslow. Me suena lo de Maslow, pero no sé a qué se refiere ahora mismo. Bueno, pues tiene que ver con lo que te voy a contar ahora, ¿no? La pirámide de Maslow es una teoría de un psicólogo de Estados Unidos que se llamaba Abraham Maslow y sostiene que para tú alcanzar tu plenitud máxima como persona y bienestar mental o tu autorrealización personal, tienes que pasar por 5 niveles tienes que cubrir 5 niveles de necesidades, ¿no? En plan pirámide. Hay unos niveles básicos que están abajo de la pirámide y hay unos niveles más altos, más sofisticados, que están arriba. Entonces, la teoría dice que tú no puedes alcanzar el siguiente nivel sin haber cubierto antes el primer nivel. Entonces, te hago un poco de teoría, te explico cuáles son estos niveles y luego vemos cómo la arquitectura nos ayuda a superar esos niveles, ¿no? El primer nivel es el de las necesidades fisiológicas. Y aquí te pongo, por ejemplo, la supervivencia. Eso es una necesidad básica y fisiológica, ¿no? Yo te diría, traducción a la arquitectura sería tener un techo, ¿no? O sea, fundamental. Tener un sitio, resguardarse, tener un lugar donde vivir, ¿no? Pero hay otras necesidades fisiológicas como la alimentación. Y luego está, pues, tener agua. Y luego, pues, poder dormir, ¿vale? El sueño, pues todo esto, o sea, la alimentación, por ejemplo, nosotros hacemos cocinas, están en una casa. Claro, todo se hace dentro de una casa, ¿no? Claro, todo esto. El agua, pues te llega agua porque hay una red urbana y dentro de la casa también tienes unas instalaciones. El sueño, pues una casa tiene por objetivo, entre otras cosas, que tú puedas dormir, descansar en tu dormitorio, ¿no? Con lo cual... Digamos que el pack es la casa, ¿no? El pack en ese caso es la casa. Yo, de hecho, te voy a decir estos 5 niveles. Este es el más básico. Y me gustaría que tú me dijeras si la arquitectura desempeña o no un papel, ¿no? En cuanto a las necesidades fisiológicas, ¿crees que la arquitectura tiene algo que decir? Totalmente. Tiene todo que decir. Tiene todo que decir. O sea, en general, el techo es fundamental, ¿no? Lo cual, eso nos lleva a un debate que no vamos a hacer ahora, pero es la importancia de la arquitectura... en la vida. Sí, pero no más que en la vida, o sea, como lema, ¿no? O sea, es decir, la arquitectura está ligada fundamentalmente al hecho de vivir. Sí, es que yo voy ahí. Yo te quiero demostrar que la arquitectura es muy transversal en todos los aspectos de la vida, ¿no? Por lo tanto, este es el primer nivel. Luego hay un segundo nivel que son las necesidades de seguridad. Y ahí te incluyo, pues, la seguridad física, que un poco es lo mismo, ¿no? Una casa tiene paredes. Claro, eso te protege del exterior, te protege de los ladrones, pero no solo en casas. No sé, ahora donde estamos, en una oficina, o cuando tú vas a un estadio de fútbol, o cuando vas a ver un espectáculo, o cuando entras a un restaurante. En general, tiene que haber unas normas de seguridad que te permitan circular de forma segura para no caerte, para no sufrir ningún tipo de daños, ¿no? Y lo importante es que te marca el lugar, ¿no? Es decir, marca que esto es una cosa y lo otro es otra cosa, ¿no? Esto de separar una cosa de la otra, ¿no? Lo que es vía pública de la privada, ¿no? Claro, esto afecta a lo que tú puedes hacer ahí, ¿no? Incluso a nivel de accesibilidad. O sea, las personas que tienen movilidad reducida pues también merecen esa seguridad y tú tienes que dar soluciones arquitectónicas para que una persona minusválida se pueda desplazar, subir por una rampa y no caerse del desnivel, ¿no? O las barandillas. Nosotros los arquitectos
nos molesta mucho, tú lo sabes, tener que hacer barandillas, o sea, no poder hacer barandillas con barrotes horizontales, porque la normativa dice que son escalables, ¿no? Y que una persona o un niño se puede subir y caer. En otros países no pasa, pero aquí nos lo prohíben. Pues la seguridad es un tema, pero te diré más, lo llevo al extremo. Otro de los puntos dentro de la seguridad es la estabilidad financiera. Tú tienes que tener cubierto esta necesidad para poder alcanzar el próximo nivel. ¿Pero esto es en el segundo nivel o es el tercero? No, seguimos en el segundo, ¿vale? Dentro de la seguridad está la física, está la financiera, y diré una tontería, pero los arquitectos también hacemos bancos, ¿vale? Es un tipo de encargo poco habitual, pero lo que quiero decir es que también, en el fondo, el arquitecto hace muchos edificios y el uso de estos edificios responde a distintas casuísticas, ¿no? Hay un sitio, un lugar que sirve para almacenar el dinero de la gente. O hacemos búnkers. O búnkers, exacto, o búnkers. Sí, sí. Y luego, bueno, lo hemos comentado un poco también, la protección contra peligros. Todo esto dentro del mismo paquete de la seguridad, ¿no? Con lo cual, yo te diría, y seguridad, si me permites, también hacemos cárceles. O sea, al final, la respuesta arquitectónica siempre sirve para solucionar alguna cosa, ¿no? No solo es en tu hogar, sino es a nivel social, cómo la arquitectura da forma a una serie de problemas que pueden suceder y nosotros, pues eso, ahora que dices esto, perdona, Francesc, antes que hablábamos de las inundaciones, hay un factor que tú me has dicho antes, que no lo hemos nombrado, y que es la tecnología preventiva. Sí, es verdad. ¿No? Que tiene que ver con la seguridad. Sí. ¿No? ¿Puedes explicar esto rápidamente? O sea, ¿cómo podemos prever o anticiparnos a las desgracias, ¿no? Bueno, pues igual que tú puedes poner alarma a tu casa, que es una capa más de seguridad, pues la tecnología, hay muchos tipos de tecnología. Tú hablabas de cómo combatir las inundaciones. Me adelanto un tema que trataré después, pero en Singapur, por ejemplo, Singapur es un gemelo digital, tiene toda la ciudad o ciudad-estado digitalizada virtualmente, de manera que cualquier cosa que pase en aquella ciudad, previamente la ensayan a nivel virtual para ver cómo se va a comportar la ciudad, ¿no? Resulta que en Singapur en 2011 tuvieron unas inundaciones muy fuertes, no supieron dar respuesta al problema y fue entonces que decidieron hacer un gemelo digital de la ciudad para simular a partir de ahora cualquier evento o catástrofe natural, pues cómo la ciudad tenía que responder. Primero, simular los efectos que habría en la ciudad y luego tomar planes de acción para saber por dónde tenían que desviar la gente, etcétera, etcétera, o cómo canalizar ese agua, ¿no? Todo lo que tú puedas ensayar virtualmente te servirá luego para el modelo real, el que no es virtual, pues dar una respuesta, ¿no? Luego nos lo explicas, pero es interesante que esto es un nivel más, digamos, que permitiría, prever ciertas desgracias, ¿no? Está bien. Vamos al tercer nivel, ¿vale? Al tercer nivel de... El último es Elon Musk, ¿no? Digamos. Exacto, sí. Las necesidades sociales, ¿no? Fíjate, venimos de las necesidades fisiológicas, que es comer, tener un techo, las de seguridad, sentirse seguro, y luego ya vamos más al tema de las relaciones humanas. Esto es importante, ¿no? Porque tenemos una necesidad, que es la del amor. O sea, poder interrelacionarnos, poder... Amor, amistad, familia. Amor, amistad, familia. Y eso se traduce pues en zonas de intimidad, como puede ser un dormitorio en una casa, ¿no? O restaurantes para ir con tu pareja. Exacto. Dentro de las necesidades sociales está el sentimiento de pertenencia a algo. Cuando tú vas a un concierto o a ver el fútbol a un estadio, tú tienes esa necesidad de estar en un lugar arquitectónico que de algún modo te asimila a los demás, formas parte de una comunidad. Y para eso se han inventado teatros, cines, ¿no? Y lo que decías tú, bares, restaurantes, el ocio, sí, pero siempre está detrás la arquitectura. La arquitectura que da respuesta a esto. Hasta cuando vas a un parque y te sientas en un banco, ¿no? Para decir, claro. También hay un sentimiento ahí de pertenencia al lugar, ¿no? Totalmente, ¿no? Por lo tanto, la arquitectura hasta ahora está presente en todas las parcelas de la vida. Vamos al cuarto nivel. El cuarto nivel es el de la necesidad de estima, que es que te quieran, ¿vale? La vida no vale la pena. ¿No es como lo anterior? No. Lo otro es necesidad de pertenencia y, nombrado también el amor, sí, de relacionarse, sí. Lo otro es más interno, sí, lo que tú hablas ahora.
Y ahora te hablo de estima, es el tú poder querer a los demás y que los otros te quieran, ¿no? Si nadie te quiere, pues la vida no vale mucho la pena. Y aquí yo no sé si está tan presente en la arquitectura, ¿vale? Estamos al cuarto nivel. Estima y autoestima, ¿no? Estima y autoestima, correcto. Bueno, eso quizás depende más de uno mismo y no tanto de la arquitectura. Bueno, hoy en día, ¿te acuerdas que hemos hablado en algunos capítulos de que el que tiene la casa muy grande y el coche muy grande y el no sé qué, todo no sé qué, parece que tenga más autoestima, ¿no? O el hecho de ir al gimnasio o a un gimnasio determinado o tener una figura determinada, bueno, también la arquitectura puede darte caché, aunque sea más o menos falso, para subirte la autoestima. Si la arquitectura es una solución de apariencia para que tú te sientas mejor y esto te funciona, pues vale, entonces sí, metemos también la arquitectura aquí. Bueno, ¿no? Pero ha funcionado toda la vida, ¿eh? Sí. O sea, Lo material, ¿no? Yo aquí la excluiría porque creo que este tema, ahí no entra la arquitectura. Lo de ir al gimnasio lo pondría más como necesidad social. Pero de los 5 puntos que te voy a comentar, ese cuarto es el único que no pongo la arquitectura. Y si vamos al punto 5, es el nivel más elevado, el que explota al máximo tu potencial como ser humano, que son las necesidades de autorrealización. Tú puedes haber cubierto los 4 puntos anteriores, pero siempre te falta algo a la vida, ¿no? Que es, ¿cuál es tu misión? ¿No? Y para eso es importante tener o moverse en entornos donde tú te puedas desarrollar. Por ejemplo, entornos que fomenten la creatividad. Si tú estás en el despacho, la ciudad o en las oficinas, pues tener una oficina que te transmite inspiración, que te sientas a gusto, que te sientas... O sea, ir a un lugar a hacer algo, ¿no? O sea, Sí. me refiero a que te da satisfacción a ti mismo y autorrealización. Exacto. O sea, y que, no lo vas a hacer en medio del bosque, para entendernos. Bueno, claro, también no podría ser, pero vamos. No vas a proyectar, o sea, se tienen que dar unas circunstancias, no solo para que puedas hacer lo que tú quieres hacer, sino para que ese entorno fomente tu máximo desarrollo personal, ¿no? Y por eso generamos barrios, algunos enfocados más a la industria de nueva, ¿no? De las startups, por ejemplo, Claro. o en Estados Unidos está Silicon Silicon Valley y ¿no? Claro, eso lo puedes extrapolar a nivel urbanístico o metropolitano, barrios enteros con usos distintos enfocados ya a ese propósito, el montar empresas y tienen toda la infraestructura necesaria para que eso sea posible, o a un entorno de trabajo más privado como el de la oficina. Pues oye, si tú estás en una oficina que tiene luz natural, todo está bien equipado, pues probablemente puedas desarrollarte, que si no, si lo haces en un garaje, aunque de garajes también han salido grandes ideas, ¿no? Pero también está el crecimiento personal y para eso es importante tener un hogar tranquilo en el que tú te sientas en paz. Y en definitiva, yo te diría buscar tu significado de la vida, ¿no? O sea, estás hablando de que en general parece que esta pirámide, la arquitectura está muy presente en la base. Luego parece que se va como diluyendo un poco porque no parece tan necesaria, pero, y esto ya es conclusión mía, parece como en la cúspide, como que vuelve a estar presente como algo necesario, como algo vital, ¿no? No sé si están así, pero a lo mejor ya se diluye y no está arriba, pero... Yo creo que es así. Y creo que tenemos tan asumido que vivimos en entornos urbanos y arquitectónicos que ya no le damos la importancia. Cuando reivindicamos nuestro papel es porque cosas muy obvias son súper importantes. El día que no existan los arquitectos nos daremos cuenta de cuál es su papel, ¿no? Te voy ahora a explicar, hemos visto los 5 niveles, te voy a explicar ahora, qué elementos o soluciones arquitectónicas contribuyen a nuestro bienestar psicológico, ¿no? Y el primero, que lo hablamos la semana pasada, es el tamaño. El tamaño importa, ¿vale? Sí. El tamaño importa, que de algún modo la semana pasada dijimos que no, que a lo mejor no es tan importante mientras esté bien distribuido, ¿no? Que es relativo en función de las necesidades de cada uno, pero bueno. Claro, ahí voy. Yo creo que el tamaño es... A ver, ¿A qué te refieres? Lo que dice la teoría es que el tamaño importa porque un espacio grande, por lo general, genera paz, calma, sensación de sosiego, no te sientes aprisionado, ¿no? Y el caso más obvio es que, no sé, si tú vives en un piso de 36 metros cuadrados, que es el mínimo que permite la normativa,
no sé si tú vas a estar muy bien Bueno, psicológicamente. si vives una persona sola, quizás sí. El tema es... El problema es si tienes hijos, ¿no? O viven 3 o Claro. 4. Entonces ya vamos mal. Claro, el tema es evaluar a cuántas cosas estás renunciando al vivir en un piso de 36 metros cuadrados, ¿no? Y a lo mejor tú te piensas que estás bien, pero desconoces que con un piso más grande, pudiendo formar una familia, estarías mejor. También No es lo verdad sabes. que a lo mejor vives en 36 metros, pero habría que ver qué tienes alrededor, ¿no? Porque si yo tengo una casa de 36 metros, pero tengo un jardín de 2000, pues a lo mejor la sensación no es la misma que estar en un piso de la ciudad, ¿me entiendes? Este es otro punto que luego lo veo o lo vemos, que es la relación con el espacio exterior, ¿no? Pero yo te diría que, por ejemplo, las iglesias son espacios enormes, de gran altura, y además se nota mucho ese efecto, aunque no seas creyente, tú entras a una iglesia y de entrada Impone, ¿no? impone, exacto. O sea, la altura, por el mero hecho de ser un edificio alto, ya impone y espacioso, ¿no? Yo creo que es Y importante. se hace respetar, ¿no? Y se hace respetar. A lo mejor deberíamos hacer las casas muy altas. Bueno, los techos altos siempre han sido una pasada. Sí. Tienen algo que Sí. yo creo que te elevan tu alma. Parece muy poético, pero es que es así. No me imagino a Luis XIV viviendo en un Versalles en 20 metros en cuadrados. en un techo de 2,5, ¿no? O Que es lo que sea, hacen las aquello viviendas. necesita pues 200 habitaciones, ¿no? Pues la importancia del tamaño la vemos también en las casas pradera que siempre comentamos de Frank Lloyd Wright, que eran casas grandes, las cosas como son. Porque además había una filosofía detrás, ¿no? Toda esa idea de triunfar en la vida, de ir al lejano oeste americano, establecer allí tu parcela y empezar una vida nueva, eso lo traslada a las casas pradera. La idea del rancho. La idea del rancho, sí, que son casas espaciosas que conquistan un trocito de ciudad, un trozo de parcela, y además el tío lo que hace es expandir los muros más allá de la propia casa con esa idea, voluntad de enfocarse primero al oeste, orientarse al oeste, sur o oeste, y transmitir esa idea de expansión, ¿no? De conquista. Recuerdo la casa Winslow, que Sí. es de las primeras que hizo Frank Lloyd Wright, que no es que tenga nada especial, pero el propietario necesitaba mostrar una cierta opulencia sin pasarse, bueno, como diciendo, aquí estoy, ¿no? Entonces una fachada que es grande, la casa no es que sea tan grande, pero la fachada sí, es mucha fachada, ¿no? Porque había que verse mucho. Entonces eso parece mentira, pero pudiendo hacer la fachada más estrecha y más larga la casa, no, lo hace al revés porque necesita que lo vean, ¿no? Mira, fíjate la importancia del tamaño, una cosa que no te he dicho, y es que hay como una especie de paradoja. ¿Te acuerdas cuando relacionábamos la natalidad con la arquitectura? Una vivienda grande tiene un precio alto, porque es muy grande. Y eso repercute en que baja la natalidad, porque si te cuesta tanto vivir en esa vivienda, pues seguramente lo vas a pagar con una baja natalidad, no te vas a permitir poder tener hijos. Pero una vivienda pequeña, que tiene precios más bajos por ser pequeña, también influye en una baja natalidad, porque al ser pequeña, pues no puedes formar una familia. Con lo cual, esto es una paradoja, pero que en el fondo demuestra que hay un tamaño para cada cosa, ¿no? Para que tú puedas desarrollarte como persona. El tema de la escala, ¿no? El tema de la que escala, algún día exacto. tendríamos que hablar de la escala, ¿no? Interesante, sí. Vamos a otro punto arquitectónico que influye en tu bienestar psicológico, que es el de la forma. ¿Te sugiere algo si yo te digo la forma? ¿Sabes a qué me refiero? ¿Te refieres a lugares donde vives? ¿Cómo son esos lugares donde Sí, vives? el diseño, el edificio en sí, ¿qué forma tiene? Si eso puede influir o no en Hombre, en el sí, no bienestar. es lo mismo vivir en un tubo, ¿no? Es lo que decíamos antes de la fachada, ¿no? Si yo he visto pisos que a lo mejor de fachada, a lo mejor tienen 2,5 metros. Y entonces, claro, aparte de los problemas de ventilación, etcétera, hay la sensación de vivir, estás como enchovado y ahí no se puede, yo estoy seguro que no se vive bien. O sea, te afecta, ¿no? Mira, ayer mismo estaba en casa, me pasé el día en casa y al final del día salía que me diera el aire. Es decir, estar dentro de unas paredes... Pero tu casa no es una lata de sardinas, precisamente. Está bien, es decir, no hay estas... Son 60 metros cuadrados, o sea, no Bueno, es pero muy fachada grande. hay. Bueno, Fachada no. hay. Sí, decir, hay un trozo. La sensación era fachada interior y patio interior. De sí, quemado sí. por otro tema, ¿no? De trabajo, lo que fuera, ¿no? No por la casa, digo yo. Pues cuando hablo de forma me refiero a que, en el fondo, si lo analizas bien, construimos paredes rectas, con aristas muy acentuadas, porque es lo fácil a nivel constructivo. Pero si tú, dentro del diseño, estableces paredes curvas o formas más orgánicas, eso el cuerpo te lo agradece. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, sin abusar. No, bueno, nosotros
como arquitectos, a lo mejor a mí me costaría... te doy la razón, pero quizá tendría en la cabeza que la rectitud me da paz. No lo sé si es verdad, ¿eh? Es un buen debate. Yo creo que venimos de las cuevas, ¿vale? Y las formas orgánicas, que en su momento Frank Lloyd Wright puso de moda. Sí, pero con mucha recta, ¿eh? Con mucha recta, sí. Bueno, pero también hay ejemplos de formas curvas, también, ¿no? Pero el organicismo en la arquitectura, si nació en su momento, es para romper esa rectitud, que es la misma rectitud que pueden tener las cárceles. En el fondo, vivimos en celdas. No sé si estamos preparados nosotros para vivir en celdas, ¿no? Y cuando me refiero a formas naturales, me refiero, dentro de un diseño recto, introducir, por ejemplo, una curva en una pared que... Lo que hacía Aalto, ¿no? Por ejemplo. Lo que hacía Aalto, mira, te voy a hablar luego de Aalto, correcto. Para poner un ejemplo muy claro, ¿vale? Y muy anecdótico, si quieres, la casa Tugenda de Mies, sí, es una casa recta, sí. Y el comedor, solo el comedor, está perimetrado por una pared... de madera. Semicircular. Sí. Que creo que se puede abrir y cerrar, ¿puede ser? Pues ahora no lo sé, ¿vale? No sé si está medio abierto, pero es semicircular, que te recoge el espacio del comedor. O sea, de algún modo te cobija aquel espacio, ¿no? Esa sensación de cobijo te la da una pared curva. Es el único elemento disonante en aquella casa. Y sin embargo, es el elemento más reconocible de la casa, ¿no? Y, por ejemplo, formas orgánicas sería eso, o suavizar las aristas. ¿Por qué todas las aristas tienen que ser rectas? Eso es muy duro a la vista. Nos provocan tensión las aristas, pero lo asumimos. Estamos ya acostumbrados. Para mí, ahora que hablas de esto, me ha hecho recordar, hay una casa de Schindler, que es una casa, y ahí voy, que está muy articulada. No es curva, pero está muy articulada formando Ls, etcétera, ¿no? Entonces... me acuerdo que eso me marcó a mí en la carrera, el tema de las Ls. Sí, me acuerdo. Pero respondía a esta cosa de la forma, que es orgánico sin ser curvo, pero que te permite que cada parcela de la casa te dé una sensación determinada, ¿no? Mira, esto lo hace mucho Álvaro Aalto. Luego te hablaré del sanatorio de Paimío, ¿vale? Que es un ejemplo de esto que estás diciendo. O sea, que articular la casa también puede funcionar. Por ejemplo, la Ricarda, que siempre hablamos, no es más que algo articulado, ¿vale? Es donde salen patas y salen brazos y salen historias. Las articulaciones son parte de la fórmula, de la fórmula y de la forma, ¿no? Y cuando digo que no hay que abusar de esas fórmulas, me refiero a que, por ejemplo, la ETSAP, la ampliación de la ETSAP, de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, de Coderch, de tu amigo, se pasó con las formas curvas, porque... Yo me mareo. Cuando entro allí, ¿te acuerdas de la sala de estudios, todos aquellos bajos? Una cosa es... Parece que ahí necesites algo más recto, algo más ordenado, algo que mentalmente, ¿no? Sí, se echa de menos. O sea, una referencia recta siempre la necesitas, porque somos cartesianos, pero al mismo tiempo, un elemento fresco, curvo, yo creo que ayuda, por lo menos a tu mente. Quizás, lo que tú has dicho es compatible, porque en el caso de la ETSAP, yo creo que hubiera estado bien que algunos espacios fueran rectos, y otros de circulación, por ejemplo, como los que tienen los pasillos y las aulas, pues tengan esas curvas, ¿no? Pero necesitas ese espacio tranquilo, que como juega todo a curva, pues te vuelve un poco loco, ¿no? Mira, el ejemplo que siempre decimos, el Guggenheim de Nueva York, que todo el museo es un recorrido circular en forma de rampa. Y claro, esa forma revolucionaria en su momento te da una continuidad. Todo el museo es un paseo. Qué bonito, ¿no? Entrar en un edificio y saber que lo único que tienes que hacer es pasear. Además, no te vas a despistar. O sea, el recorrido está clarísimo. Sí. Eso, de algún modo... ¿No te ha pasado que a veces vas a museos y no sabes cómo pasar de una sala a otra? Sí. Allí no pasa esto. Sí. Cuando te pasa esto, Esto pasa con el Guggenheim de Bilbao. Sí. Que entras por un sitio y sales por otro, pero no sabes por dónde te mueves. Pero allí se busca otro efecto, que es el de la tensión. A lo mejor a ti no te afecta, pero seguro que tu cerebro responde distinto a los estímulos si estás en un lugar que te transmite seguridad a uno que si no sabes... muchas veces vamos a museos y pasamos por la misma sala 1000 veces. Ostras, si yo aquí ya había estado, ¿no? Esto me recuerdo cuando fuimos a Berlín, al museo, aquel museo de judío. Sí. Que ya está hecho así. Claro, ya está hecho para darte esas... Era como una zigazaga que te creaba una tensión en el propio recorrido que enfatizaba lo que ahí ibas a ver, ¿no? Entonces, tiene sentido que el arquitecto en ese momento dijera, no, vamos a hacerlo como si fuera cortar
¿no? Como cortar un edificio por la mitad y entonces te crea una angustia ahí que realmente se transmite, ¿no? Pues hablando de angustia, la importancia de la forma se ve también aquí en Barcelona, la sede de Gas Natural, que es de Miralles, Sí. que es aquel edificio que tiene un voladizo enorme, Sí. enorme, que la sensación está buscado, es que se va a caer aquello, o sea, desafía la gravedad, ¿no? Claro, tú ponerte debajo o trabajar en ese voladizo, de algún modo te Ostras, genera ahora algún me tipo de imagino tensión. trabajando ahí en el voladizo y debe ser complicado, ¿no? O sea, Sí, sí. bueno, lo asumes, ¿no? Pero de entrada dices, ostras, que no hay nada debajo, ¿no? O sea, Sí. es como cuando vas a ver aquellas plataformas de vidrio Exacto. en Arizona, no sé qué, y no hay nada debajo, ¿no? O los propios rascacielos que tienen miradores Sí. con el suelo de cristal. Tú sabes que aquello no se va a caer, pero vas cogiéndote de las paredes por si acaso, como si esto te pudiera salvar, Sí, ¿no? sí. Pues la forma influye mucho en cómo tu mente lo vive. Hay otro tema, que es un tema estrella, que es el de la iluminación natural. Pues lo mismo, está demostrado que una buena exposición a la luz natural regula los ritmos circadianos, que los ritmos circadianos, lo tiene que buscar, son las oscilaciones de variables biológicas que todos tenemos, ¿no? Hormonas y demás dentro de nuestro cuerpo. Y reducen también los síntomas de depresión. Claro, luz natural. ¿Qué dirías tú No, al no, respecto? a ver, la luz natural, aplicada ¿cómo? Porque todos estamos a favor de la luz natural, pero por ejemplo, cuando tú trabajas, estás en una oficina, probablemente te interese orientarte donde no te dé la luz directamente. O sea, te interese orientarte a norte, por ejemplo. Sí. Orientarte al oeste para trabajar es fatal. Te lo digo porque yo tengo una oficina que me da el sol, que es muy bonito el primer día, pero cuando ya... Y así estás. Claro. No quiero decir que el sol controlado. Sí, Controlado, pero siempre que exista. Claro, si Claro. estás en una cueva, pues no... aunque estés a norte, tú tienes luz natural. Lo que no tienes es asoleo directo, Exacto. ¿no? Pero Iluminación, ¿no? claro, Iluminación lo con- natural, pero no directa, en este caso. exacto. Lo contrario sería la luz artificial y aún así habría que planificarla o diseñarla, ¿no? Y en la luz artificial, además, tú puedes escoger qué temperatura de color quieres, ¿no? 3000 kelvins, 2700. Tú puedes emular la misma luz del sol y es muy agradable. Sí. Que no sé si sería la ideal para trabajar, pero hay el tema de la temperatura de color, que no domino mucho, también es interesante para crear espacios de trabajo. Ahí, ahora que hablas de esto, creo que es allí en el edificio este de Glorias, el Hub el Sí. diseño Hub, que no sé si lo hacen aún, pero hace unos años sacaban sillas al mediodía, sacaban unas tumbonas porque le daba el solete y la gente se quedaba ahí tomando el sol. Pero una persona de la calle, ¿eh? O sea, ibas allí, te sentabas un rato y te daba el sol y se estaba de coña. Es decir, que la importancia de decir, bueno, es que a lo mejor no puedo estar dentro del edificio porque no tengo buenas condiciones. Oye, pues si hace buena temperatura, ponemos unas sillas aquí y que la gente se quede. Bueno, es que ahí está la helioterapia, ¿no? Y es que el sol tiene propiedades curativas, ¿no? Y de hecho Alvar Aalto lo hacía en el edificio este que te nombraba antes. Pues estudios dicen que trabajar en oficinas con luz natural permiten que tú duermas luego mejor y que tengas una mayor calidad de vida. Y aumenta además tu productividad. Entonces, algunos ejemplos arquitectónicos de esa iluminación natural o que marcaron un antes y un después fueron el Crystal Palace, Sí. que en el fondo es como una especie de gran invernadero que se hizo en Londres para la Exposición Universal del 1851, ¿no? Que no tenía un uso, aquel edificio, pero de algún modo sentó una base para que demostró que se podían hacer edificios acristalados. Que Con eso- ambientes agradables, ¿no? En su interior, Sí. etcétera. Luego está, mira, un ejemplo moderno de lo que es trabajar en oficinas con luz natural es el campus de Google que hizo Vic, Bjerkengels. El que nosotros fuimos a ver era No, de Vic. no. Ah, Hay otro, no sé si te suena, que son como unas carpas. No, Tiene no, varios no. campus Sí, Google. ya lo buscaré. Es espectacular. Son como una especie de carpas Sí. arquitectónicas cubiertas. Son unas superficies alabeadas en forma de cubierta, pero que entre ellas no se tocan. Y esa diferencia de altura que hay entre unas y otras es por donde entra la luz. Es bastante espectacular, ¿eh?
Y bueno, otro ejemplo, la mediateca de Sendai, de Toyo Sí, Ito, que esta sí sí, que la conoces, sí. es todo acristalado. Y cada planta ocurren cosas distintas, pero todo te entra Con unos elementos estructurales, visible. verticales, Sí, sí. etcétera. Allí no solo la luz, sino la transparencia interior del edificio, sí. yo creo que te da una tranquilidad y una paz mental. Y además el bajo importante. es libre, se fusiona con la calle, etcétera, ¿no? Y luego podríamos ir también a, no sé, a la arquitectura tradicional japonesa, ¿no? Que en el fondo el tema de la luz, todas las paredes que son de tamizado, el papel de arroz ese, ¿no? Sí. Que lo que hace es te deja entrar la luz, pero no lo suficiente para que te moleste, ¿no? Exacto. Esto es muy interesante. O sea que Bueno, Le Corbusier decía que, que la arquitectura era el sabio, ¿cómo lo decía? El tratamiento de la luz, ¿no? en el fondo sí. Pues es algo así, ¿no? O sea, la arquitectura sin luz no tiene sentido. No tiene sentido. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Sería una cueva permanente. Entonces, ¿cómo usas la luz? Ahí está la gracia del arquitecto. Y te digo una cosa. Nosotros, digo, en general, no somos muy conscientes a veces de esto. Quiero decir, nos limitamos a orientar bien la casa y ya está. No, pero hay más cosas, en la luz. Igual tendríamos que ponernos un poco. Es que no sabemos trabajar la luz. Es muy complicado. Crear el efecto que tú quieres con luz, eso es complicado. Campo Baeza dicen que es un maestro con este tema. Creo que deberíamos... ¿Sabes por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, cuando usas SketchUp, es muy fácil poner la luz, ¿no? Sí. Que te genera las sombras y tal. Deberíamos trabajar un poquito más esto para poner según qué cosas o yo qué sé, o ventanas altas o yo qué sé, historias que te permitan ver cómo entra la luz ahí. Y porque crea espacios no solo bonitos, sino muy sensiblemente el hablando. mismo espacio con una luz o con otra Sí. puede ser totalmente Sí, distinto. y más confortables. Sí, sí. Pues mira, hay otro tema que tampoco trabajamos mucho y aquí además te diría que nos han inculcado que no debemos trabajarlo, y yo discrepo, que es el tema del color. Ujú. Utilizar Sí, colores sí. en tu edificio. Hay que saber mucho. Hay que saber mucho. Y aquí hay dos grandes exponentes, que además los dos son arquitectos mexicanos. Uno es Luis Barragán. Luis Barragán. Y Su el- casa es un ejemplo, ¿no? Sí, sí, su casa, bueno, trabaja mucho la luz. Es casa estudio, ¿no? La Sí, de Luis Barragán. sí, sí. Luego está la casa Gilardi también, son los dos ejemplos que me vienen a la cabeza. Y luego está Ricardo Legorreta, que también trabaja muchísimo el tema del color en los edificios, sobre todo en fachada, ¿no? Pues mira, Luis Barragán decía que cuando él construía un edificio, luego iba a los espacios de aquel edificio antes de ser pintados y se pasaba el día entero mirándolos para ver qué incidencia tenía el sol a cada hora solar. Y en función de eso pintaba de un color o de otro aquella sala para buscar un efecto concreto. Interesante. Eso me parece complicadísimo. Complicadísimo. Porque tienes Bueno, que hay que combinar... tener mucho gusto también, ¿eh? Tienes que combinar el tema de la luz con el tema del color para crear un efecto concreto. Eso yo no lo sé hacer. No, yo tampoco. O sea, Es muy Ahora puedo hacer una pausa. Sí. No sé si has visto la peli esta, La Sustancia. No, la quiero ver. Muy recomendable. Con te vas a reír la Demi muchísimo. Moore, ¿no? Demi Moore, sí. Dennis Quaid, bueno. Te vas a reír muchísimo. Pero el color es súper importante en la película. Súper importante. O sea, es fundamental. ¿Y por qué digo esto? Porque hay otros... bueno, cine, por ejemplo, hay quien usa, que también es muy difícil, usar el color. Bueno, Almodóvar, todas las pelis de Almodóvar, Sí. el color es fundamental. Sí. Que utiliza colores muy saturados. Sí. Pues, bueno, eso es un ejemplo de película actual donde el color, desde el fotograma 1, es vital. O sea, y no solo el color, sino la gama de colores. ¿Vale? O sea, cómo combino los colores. No solo que aparezca el rojo y el verde, no. ¿Cuándo sale este color y cómo se combina con otro color? Pues mira, ¿Y qué significa esto cinematográficamente hablando, no? la teoría dice que el azul y el verde son tonos que se asocian a la calma y a la relajación, ¿no? Por eso los hospitales son en general de color verde. Y el rojo y el amarillo pueden ser estimulantes y causar ansiedad. Pues la sustancia va por ahí. ¿Sí? ¿Va por ahí? Sí, Vale. Totalmente. Mira, te pongo un ejemplo también que el otro día entré. ¿Sabes la cadena de hamburgueserías Vicio? Sí. Tiene un color rojo. Color puticlub, o sea, las cosas como son. O sea, ya el nombre y el color van ligados de la mano, ¿no? Claro.
Y yo creo que buscan eso. O sea, si el rojo produce ansiedad, pues qué mejor que pasar mi ansiedad comiendo hamburguesas. No sé si está tan pensado, pero Bueno, pensado está. Otra cosa es que sea por eso. Que sea por eso. Pero estoy seguro que aunque sea indirectamente, se asocia una cosa con la otra. Yo ¿no? creo que de algún modo sí. Pues eso del color te decía que no lo trabajamos mucho porque yo recuerdo haber tenido un profesor durante la carrera que decía que no, que los edificios no tenían que tener color, que teníamos que proyectar con el blanco y negro básicos. Porque es como si un escritor, cuando escribe libros, pues las escenas de amor, la letra, las pintara de color rosa, los asesinatos, pues la letra fuera de color negro, las descripciones de paisaje, la letra fuera de color verde. Él decía, no, el color para él distorsionaba la idea del proyecto. Yo aquí discrepo totalmente. porque si tú te vas a arquitectura, no sé, la arquitectura holandesa o la mexicana, Sí. utilizan mucho el color. Sí. Bueno, en los países nórdicos en general, el color te ayuda a diferenciar es que, volúmenes. claro, están en unos entornos donde la luz es muy apreciada. Claro. Entonces el color da mucha vida ahí, ¿no? No estoy de acuerdo con esto. Lo que sí que diría es que cuidado con el color. Es decir, o lo sabes usar muy bien o harás unas chapuzas como arquitecto tremendas. O sea, y por eso seguramente tu profesor dijo, bueno, usarlo blanco, que eso nunca falla, ¿vale? Porque si usas color, asesórate muy bien o ten la capacidad de hacerlo bien. Vamos a otro tema arquitectónico que tú lo has dicho antes, que es el de los espacios abiertos y ventilación, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, los espacios tienen que estar bien ventilados para evitar tener esa sensación de claustrofobia y disminuir los niveles de estrés. Y aquí también tenemos varios ejemplos, como pueden ser la Ville Savoie de Le Corbusier, que es una casa que se abre en forma de ventanas corridas a los 4 lados de la parcela. ¿No? Primero está en un entorno abierto, ¿vale? En una especie de pradera rodeada de árboles y a 4 vientos. Y bueno, tú tienes vistas, la ventana panorámica es eso, ¿no? Él inventó el concepto de ventana panorámica. Tienes vistas para relacionarte con el entorno. Hay alguna excepción, ¿no? He visto algún edificio estos nuevos en Japón que son como apartamentos muy pequeñitos, pero que está totalmente expuesto a la ciudad. Cuando parecería que lo contrario es lo bueno, ¿no? Que me voy a exponer yo aquí, no tengo un jardín, no, pero es como todo vidriado, con unos tamices y tal, pero piensas, también se puede ir en contra, lo que no sé si es tan habitable, pero bueno. En fin. Claro, aquí nuevamente la tecnología nos puede echar un cable, ¿no? Hay esos cristales que tú puedes ver de dentro a fuera y de fuera adentro no. Con lo cual, hoy en día se pueden hacer cosas que antes no. Luego lo nombro porque lo visité, el pabellón dorado de Japón, ¿vale? El templo Kinkakuji, que es, bueno, una arquitectura de la época de los samuráis, que es un pequeño templo con un estanque delante y unos jardines preciosos alrededor, ¿no? O sea, aquella gente ya sabía de la importancia de relacionar la arquitectura con el entorno para el propio bienestar personal. Y luego quiero citar también otro sitio que visité en San Sebastián, bueno, cerca de San Sebastián, que es el Museo Chillida, un museo Chillida que está al exterior, ¿vale? Que es el Chillida Leku. Leku en vasco significa lugar, ¿vale? Es espectacular. O sea, a mí me encantó. Es una zona muy extensa de terreno, todo con césped. Muy verde, ¿no? Muy verde. Césped y árboles alrededor. También tiene un caserío tradicional vasco allí. También hay esculturas dentro. Pero lo más impactante es esa idea de transportar el uso del museo al exterior, donde cada escultura dialoga con el exterior y con el resto de esculturas que están cerca de ellas, ¿no? Y te das cuenta de lo importante que es para ciertas culturas eso, tener esa relación con el exterior y parte de la vida la hagas ya directamente en el exterior. Suena el Museo Vitra también. Mira, lo tengo aquí apuntado. El Museo Vitra también tiene esculturas en el exterior. Sí. De hecho, lo he buscado por Google y en aquella zona se concentran edificios de Zaha Hadid, Renzo Piano, Sana. O sea,
La zona Vitra es espectacular, es un compendio de muchos arquitectos como top. mecenas, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que quería comentarte es que un buen edificio que no sabe tratar su exterior, ¿no? Deja de ser un buen edificio, ¿no? Es lo que decía antes de Versalles. Si tú haces Versalles pero no haces unos jardines, pues ¿para qué sirve Versalles, ¿no? O sea, hay que pensar en lo de dentro y en lo de fuera. Y esto es muy difícil. Es difícil, sí. Y más, antes lo hablábamos, ¿no? Mientras desayunábamos, que hoy en día te piden que hagas un proyecto en 10 días. ¿Cómo vas a pensar todo esto? O sea, un buen diseño requiere de un proceso intelectual, yo creo que muy elaborado. Y además, como siempre lo puedes mejorar, pues cuando dices, vale, lo doy por terminado. Por eso, Francesc, siempre te digo que la importancia del arquitecto es la de tener en cuenta todo esto que estás diciendo, que es especie de sentido común. Esto son el ABC para que los arquitectos cojamos estos elementos y hagamos arquitectura, ¿no? Y cuando vas a poner la piscina, la pones donde toca. Y cuando vas a poner el jardín, lo orientas donde toca, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo fundamental. Pero esto nos lo están quitando. Nos lo están reprimiendo por X motivos. Y eso es lo que a mí me fastidia. En teoría, todo esto lo pensamos ya de forma nativa. En teoría, yo no pienso, ahora voy a pensar en el color, luego en los espacios, luego en los materiales, que es el último punto que me queda, la forma. Eso ya va integrado. Lo que pasa es que las prisas de hoy hacen que de algún modo pues no acabes de pulirlo. O la facilidad del que lo hace. Es decir, porque mira, esto me ha pasado esta semana. Viene el tío de la piscina, ¿no? Entonces la piscina iba de punta a punta de la casa, que es un adosado, de pared a pared, ¿vale? Que al final son 7 metros. El de la piscina me dice, no, hombre, es que, claro, para él es más fácil que fuera más corta por una serie de motivos. Pero a ver, no, la casa va de punta, o sea, la piscina va de punta a punta, porque es así como la vas a disfrutar, porque es el final de la casa. Y delante tienes un jardín, ¿vale? Pero no tienes 1 metro sin nada, porque no sirve para nada ese metro. Sin embargo, al tío de la piscina le iba mejor porque él tenía unas medidas establecidas de no sé qué. Pues oye, pues te adaptas y la haces de 7. Me refiero a eso. Y además, en cuanto a la forma, seguramente también tiene más sentido que vaya de punta a claro, punta y no quedarse con 2 espacios residuales. Y lo peor de todo es que me dice, bueno, no, es que vamos a poner unas escaleras de 50 centímetros. No, las escaleras van de punta a punta en la piscina. ¿Me explico? O sea, sí. Estos son apaños. Dices, no, es que estás pidiendo espacio. Me dice, digo, a ver, es que la gente va a disfrutar mejor unas escaleras de punta a punta de la piscina porque se van a sentar en las escaleras y se van a mojar, ¿vale? Y no una mierda de escalerita para bajar, porque para eso pongo una de esas metálicas como si estuviera en la piscina municipal. Claro. O sea, no. Por tanto, haz lo que toca al lugar. Al final es un y tema, eso no lo entienden. Es un tema de armonía, ¿no? O sea, claro. Eso también hay que cultivarse en... Bueno, hay que decir que la clienta estaba conmigo y que tiene mucho gusto, también hay que decirlo, ¿vale? Y está en contra de esta piscina que le propone el señor piscinero, con todo el respeto al señor piscinero, pero que tiene que acoplar su forma de hacer las cosas a la casa. Claro. Y si no lo sabe hacer, que no pasa nada, para eso hay unos profesionales que lo piensan. Pues mira, el último punto es el de materiales y texturas, también muy importante. Y aquí te quiero hablar de Mesura, el despacho que hablamos la semana pasada, que yo lo conocía, pero lo he investigado un poco más. ¿Y qué tal? Pues me han gustado mucho. ¿Te han gustado? No era consciente... ¿Pero no hay un punto de dejadez? No, que lo dices por los materiales. Utilizan mucho, y ahí voy, materiales crudos, sin revestir. Hormigón visto, ladrillo visto, sin revocar, incluso viguetas de hormigón vistas... la rasilla vista, por ejemplo, bóvedas a la catalana, pues la rasilla vista, pero no incluso paredes de adobe. Sí. O sea, pero eso, cuidado. Cuidado. Queda muy bien para la foto, porque se ve como muy, muy auténtico, muy, muy puro. Y yo creo que también, o sea, yo creo que se puede vivir. ¿Se puede vivir bien? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, no te lo puedo afirmar, pero o sea, yo tengo mis dudas. Yo creo que el efecto positivo que me produce a lo mejor compensa algunos puntos poco funcionales. Pero es un balance al final. A eso voy. Creo que la filosofía de Mesura en este caso
puede ir más allá de la confortabilidad de algunos elementos de la casa, ¿no? Porque yo me imagino, he visto algún dormitorio de estos muy crudos, como dices tú, con una cama ahí y tal, y ya está, ¿no? Sí, con un ventanal que da un patio precioso, un árbol precioso. Sí, pero, ostras, es duro vivir ahí. Para mí, parece frío. Realmente no lo sé. Para mí es mucho más duro RCR, que RCR, bueno, le encanta el acero corten y tu casa, las puertas de los armarios de ropa de tu casa son de acero corten. O sea, Sí. todo es acero corten. ¿Te has enterado que RCR va a hacer un rascacielos, el más estrecho del mundo? Creo que es pues no quiero decírtelo mal, no sé si es en Singapur o Shanghái o no sé dónde, donde cada piso es un apartamento. O sea, es un piso por apartamento y son no sé cuántos. O sea, no sé, una cosa brutal, ¿eh? O sea, y todo con el rollo de RCR. O sea, no me he enterado. ¿eh? O sea, mirarlo porque ya verás. Pues bueno, hasta aquí las texturas, y lo que dice la teoría es que las superficies de madera reducen la presión sanguínea y la actividad del sistema nervioso. Sí. ¿Vale? La madera quizás es un material que usamos poco nosotros aquí. Y a todos nos gusta, el efecto. Aquí hay la cultura de que no va a funcionar la madera, ¿no? Se va a pudrir. Pero un suelo de tarima de verdad, de madera, esto da la vida, ¿eh? La verdad es que sí. El suelo solo de madera es un valor a tener en cuenta, ¿eh? Mira, te hablo muy rápidamente para ir terminando. Hay como 3 tipos de espacios donde la arquitectura puede cuidar el bienestar psicológico. Uno es el espacio residencial, todo lo que son casas, y voy a añadir un ejemplo más, que es la casa Kaufman en Palm Springs, Estados Unidos, que es para el mismo cliente que tenía la Fallingwater, la casa de la cascada. Es de Richard Neutra, ¿verdad? Esta casa. Sí. Luego están los espacios de trabajo. Te he nombrado pues las oficinas de Google, pero también podría nombrarte la sede de Apple, de Norman Foster. Y luego están los espacios públicos. Y como ejemplo pongo el High Line de Nueva York, que es un parque urbano. Claro, tú imagínate el efecto que tiene. Es una antigua vía de tren elevada que cruza una parte de Manhattan, ¿vale? La parte oeste de Manhattan. Y claro, ha ido creciendo la vegetación y tú vas siguiendo salvaje y controlada al mismo tiempo. Pero hay vegetación, la vía del tren, esculturas y a tu alrededor edificios enormes, ¿no? Es como un pequeño oasis de 3-4 kilómetros de largo. La gente pues va allí a hacer footing o a pasear o a sentarse en un banco o a leer libros. Y es muy agradable realmente y realmente te relaja en una zona... Estas cosas yo siempre las veo, perdona, impostadas. Un poco cutres. No. Que seguramente no lo es, ¿eh? No Allí he estado, ni no, nada, y además si vieras los edificios que están alrededor... No por los edificios, sino por el... vamos a coger una vía y entonces aquí... Y es como todo un poco hippie, que no es que me parezca mal, seguramente me equivoco, ¿eh? Pero me da la sensación esa de descontrol un poquito y eso a mí me carcome. Pues está en una zona hiperpija de Manhattan que combina residencia y oficinas. Está muy cuidado y la pero verdad lo es que... hiperpijo no tiene nada que ver con lo dejado, ¿eh? O sea, sí, bueno, vale. Porque hay una tendencia, que tú lo sabes, ahora de lo pijo dejado. ¿Eh? Sí. Y cuidado. Y termino Venga. con un edificio que lo reúne todo, ¿vale? Sí, porque yo tengo una pregunta para ti de colofón de este tema. Vale. Que es el Sanatorio Tuberculoso en Paimio, Finlandia, de Alvar Aalto, ¿vale? Que es un edificio creo que del año 50 y pico. ¿Y qué tiene ese edificio? Bueno, pues trabaja muy bien la forma y la dimensión y la funcionalidad, ¿no? Lo que decías tú, es un edificio que está articulado en varios volúmenes en función del uso de cada volumen, en función de las zonas donde están los pacientes, zonas comunes, zonas administrativas, zonas de visita. Se articula y de hecho, bueno, se articula muy bien, ¿vale? Luego, el edificio en sí, según Alvar Aalto, era un instrumento médico. ¿Con esto qué quiere decir? Que él ya proyectó el edificio sabiendo que la función debía ser, desde la propia arquitectura, más allá de los tratamientos del paciente, la propia arquitectura debía contribuir a curarlo, ¿no? A curar, sí. Luego, muy interesante son las formas redondeadas que utiliza. Todas las aristas de las paredes del hospital no son rectas, están ligeramente curvadas. Eso te suaviza los giros, te conduce hacia el siguiente espacio, ¿no? Es muy interesante. Las barandillas, por ejemplo, también, ¿no? Las barandillas, que son horizontales, por cierto, ¿vale?
La calefacción la ponen en el techo y no no en las paredes para evitar una radiación excesiva. La silla Paimio, que fue inventada por el propio Alvar Aalto, diseñó cómo tenían que ser las sillas de este hospital teniendo en cuenta la inclinación que mejor cura al paciente que tiene tuberculosis. Para favorecer la respiración, etcétera, etcétera. Antes de hacer esto. Sí. Y luego que las camas tienen vistas. O sea, es un hospital con grandes ventanales. Esto nunca se ha visto. Claro. O sea, el tío dice, si la luz natural, porque claro, está situado en un entorno natural, ¿vale? En una colina, en lo alto de una colina, con bosque y tal, pues vamos a aprovechar esto. Incluso creo que puede ser como una especie de porche. Sí. Donde pueden salir los enfermos a que les dé el aire Es que tienen el sol, ¿no? El siguiente punto es el de la iluminación natural. Tienen grandes ventanales. La helioterapia, como te decía, considera que la luz natural te puede curar. Y algunas de las celdas o habitaciones tienen balcón. ¿Por qué no? Tienen balcón. Claro. Es que de hecho parece más una residencia que un apartamento, ¿no? Sí, que un hospital, ¿no? Evidentemente el edificio está orientado a sur, sureste. Y incluso la luz artificial es siempre indirecta para no deslumbrar a la persona. Luego, el tema del ruido, que por cierto no lo he citado, pero... Sí, yo lo tenía apuntado, contaminación sonora. La acústica, es un sí. tema importante. Pues mira, no está en mi lista, pero seguro que es importante. Y el tío, en este hospital, diseñó los lavabos que están dentro de la propia... junto con las camas, ¿vale? Las diseñó en anguladas, no llanas, para que el impacto del agua del grifo no provoque ruido. Está todo pensado, ¿eh? Todo pensado. Materiales naturales. Pues utilizó todos los materiales que tú quieras. La madera, también el hormigón, lógicamente, pero materiales que... Y colores, ¿no? El amarillo, el no sé qué, también utiliza ciertos... Mira, utilizó en general el edificio es blanco. Tiene... el edificio es blanco. Luego tiene lo que son los techos de las habitaciones, es verde oscuro. ¿Por qué? Para no deslumbrar. Lo que son los pasillos de ese sanatorio son azules. El azul y el verde, por lo tanto, relajan. Pero lo que son espacios de circulación, como la escalera del edificio, es amarillo. Para ponerte en situación, ¿no? Sí, Cuidado. Yo lo interpreto así, para ponerte en situación, ¿no? Con lo cual, bueno, incluso hay unas zonas de talleres para los pacientes que tienen los toldos de colores al final de una de las salas del edificio, ¿no? Luego está el tema de los espacios abiertos, bueno, pues que se lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo te relacionas con el exterior? Colinas, pasillos. Bueno, es que uno de los puntos buenos de este edificio es que tiene pasillos exteriores para que tú puedas andar y relajarte con vistas, pero que son pasillos enormes, ¿vale? Parecen autopistas, ¿no? Y tema ventilación cruzada. Es un hospital con ventilación cruzada. Con lo cual, yo creo que es un compendio de una buena arquitectura, que además en ese caso es para un hospital. Yo tenía una pregunta para ti y para todos los que nos escuchan. ¿Cómo sería tu casa ideal cuando te levantas? ¿Qué quieres ver? Imagínate que te levantas. ¿Qué paisaje o qué relación con el exterior te gustaría tener? ¿Una superciudad? ¿Un no sé qué? Mi respuesta es, a mí me gustaría abrir las ventanas y ver el mar. Pero esto me daría la vida solo... Porque claro, es muy importante cuando te levantas. Si tienes un entorno más o menos desagradable, empiezas el día mal ya, ¿eh? Mira, yo te diría que me da un poco igual lo que pueda ver. No, espera. Lo que sí que quiero es ver lo que sea, pero con distancia. Es decir, si abro las ventanas y veo una ciudad, que esa ciudad esté lejos de mí, que esté a mis pies, sí, como podría ser la vista que tienes desde un rascacielos. Si estoy en un entorno natural, querría ver una montaña, ¿vale? Como paisaje de fondo. Y el mar también me serviría. A mí lo que me gustaría es coger distancia con mi entorno inmediato ya de entrada, no encontrarme pues una casa a 3 metros. O al vecino a 3 metros lavándose de los mi dientes. Exacto. Entonces, distancia. Distancia, sí. Te hago esta pregunta porque recuerdo este pasado verano que, bueno, de hecho, fuimos a Benasque, ¿no? Con unos amigos y tal. Y abría la ventana por la mañana y veía una montaña allí. Tremenda, ¿no? Y aquello era precioso, ¿no? Entonces, esa sensación yo creo que no pasa. O sea, la puedes tener cada día igual de buena, ¿no? Pero cuando no tienes eso y te acostumbras a ver basura,
pues, o el camión de la basura, cuando lo oyes, ¿no? Pues eso también afecta, ¿no? Es un poco lo que tú has hablado, ¿no? O sea que, en fin, cada uno hace lo que puede, pero apuestos a soñar.